Bienvenidos sean a esta emisión de Coincidencias Extrañas. Les habla un servidor, Esquizofrenia Natural. Comenzamos con una coincidencia que involucra a uno de los más grandes maestros de la prosa del horror. Me refiero a Edgar Allan Poe, quien en 1838 publicó una historia macabra titulada La narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket. En ella, 3 supervivientes de un naufragio a punto de morir de hambre y sed matan a su compañero Richard Parker, que perdió al echar suertes con ellos. En 1884, varios años después de esta historia publicada por Poe, 3 supervivientes de un naufragio fueron juzgados por la muerte de un cuarto. A la deriva y a punto de morir de hambre, habían matado a su compañero, un grumete llamado Richard Parker. Y claro, se lo habían comido para no morir de hambre. En todo caso, quisiera elevar una pequeña recomendación a ustedes. Cuando salgan a mar, nunca se llamen Richard Parker. Continuemos pues con la siguiente coincidencia. Esta involucra a un monarca y a un número. Siendo aún muy joven, Luis XVI de Francia, un astrólogo le advirtió que debía andarse con cuidado todos los días 21 de cada mes. El aviso aterrorizó al muchacho, y en adelante se negó a emprender nada importante en aquellos días 21. Pero de nada le sirvió su precaución. El 21 de junio de 1791, Luis y su esposa fueron detenidos en Varennes, cuando trataban de huir de la Revolución Francesa, que allá había estallado. El 21 de septiembre del año siguiente, Francia abolió la institución de la realeza y se proclamó república. Y por último, funestamente, el 21 de enero de 1793, Luis XVI fue ejecutado. Qué curioso que además, cuando él murió, uno de los relojes más finamente construidos y a la vez más avanzados de la época, se detuvo. Exactamente a la hora de su muerte. Bien, ahora sí, pasemos a la última coincidencia, la cual es un poco más modesta. Sin embargo, como siempre, es interesante. Un asesino llamado Claude Bourbon dio muerte en 1872 al barón francés Rodemir de Tarazón. 21 años antes, el padre del mismo barón había sido también asesinado, muy curiosamente, por un tal Claude Bourbon. Entre ambos criminales no había el menor parentesco. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber escuchado este video. Se les agradece bastante. Les recuerdo que tenemos una página de Facebook donde publicamos con mayor cadencia e intensidad publicaciones de este tipo, donde tratamos todo tipo de temas escabrosos, macabros y curiosos, algunas veces hasta con un poco de humor y sátira. Dicha página es homóloga, se llama Esquizofrenia Natural y la pueden encontrar en Facebook. Muchísimas gracias. Si consideras que el video te gustó, puedes comentarlo o darle un me gusta si no tienes el tiempo suficiente para comentarlo. De lo contrario, si no te gustó, adelante, estás en tu derecho de poner no me gustó, pero si puedes, te pido un favor, comenta por qué no. Muchísimas gracias por todo, les ha hablado su servidor y su compañero Esquizofrenia Natural.